Esas dos son cortitas. Y la victoria ya es un poco más larga. Ahí la dejamos para mañana, inshallah. La victoria es... Vamos a tener que leerla en 2. O en 3. Por lo que estoy viendo. Son 26 páginas la victoria. Bueno, voy a empezar a leer. De nada, Eduardo. Para eso estamos, el grupo. Esperamos ser cada día más. Bismillahirrahmanirrahim, los hipócritas. El llamamiento de Mohammed, oración y bendición de Allah sobre él, se extendió por todas partes, encontrando oídos receptivos y dominando los espíritus y los sentimientos. Este llamamiento convencía cada día a más simpatizantes dispuestos a orar con vistas a satisfacer a Allah y a sacrificarse por una causa noble y sagrada. No obstante, a pesar de que las circunstancias eran favorables y estimulantes, el Islam seguía expuesto a importantes amenazas. A medida que el Islam ganaba más adherentes, los musulmanes se encontraban ante nuevos desafíos lanzados por 3 tipos de oponentes, los cuales, pese a sus discrepancias, aunaron sus esfuerzos y sus fuerzas para acabar con el llamamiento de Mohammed, oración y bendición de Allah sobre él. Estas maniobras tramadas por bandas de incrédulos cuyas motivaciones eran diversas pero no divergentes, no perder sus privilegios y no ser relegados en el ejercicio del poder. Otras razones complican la ecuación, los celos y la convergencia de intereses. Los incrédulos quraishíes de la Meca, los judíos de la Meca y los hipócritas que, aparentemente, se habían convertido al Islam, tenían malas y comunes intenciones y constituían, pese a su conflicto de intereses, 3 categorías, una peor que otra. Los infieles quraishíes habían declarado abiertamente su oposición al Islam, haciendo constantes guerras a fin de extenuar a los musulmanes y debilitarlos. Por otra parte, los judíos de la Medina, que habían dado a la guerra un aspecto absolutamente falso, el de divergencia de intereses. Eran celosos desde que el profeta, oración y bendición de Allah sobre él, llegó a la Medina después de la emigración, ganando en un cerrar y abrir de ojos la simpatía y el cariño de sus habitantes, los cuales, debido a sus altas cualidades, logró convencerlos y a hacer cada vez más simpatizantes por donde se trasladaba. Los judíos obraban, pues, como sus homólogos de Quraysh, mostrando abiertamente su desprecio y su odio hacia los musulmanes, generalmente y de manera particular hacia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta, oración y bendición de Allah sobre él, no ha encontrado, sin embargo, la menor dificultad en tratar estas 2 categorías, a veces en tantos que enemigos, otras como aliados. La animosidad reinante entre ellos era aparente, pero al contrario, cada uno de ellos conocía bajo qué criterio y por qué objetivo concluiría un acuerdo o declararía la guerra, por ejemplo. En estas circunstancias, el enviado de Allah nunca fracasó en plegar las cosas a su voluntad, hacer la guerra a los judíos y a los infieles, o a veces concluir un armisticio con ellos tenía el aspecto de una maniobra encaminada, o bien a convencer o a someter a su voluntad, o bien a incitar a convertirse al Islam y renunciar a la guerra y a la violencia. Empero, los hipócritas eran una banda con la que los asistentes tenían un vínculo de sangre muy sólido. En realidad eran primos. Esta categoría era siempre infiel con muy malas intenciones, pero que fingía ser musulmana y fiel. Se habían convertido al Islam, impulsada por una falsa devoción, dando la impresión de ser creyente y practicante cuando su corazón contenía una enfermedad, un rencor y un amor ciego a traicionar. Pretendía luchar contra los musulmanes para contribuir a la difusión del llamamiento de Allah en todas partes, pero en realidad lo que quería era ver a los incrédulos vencer. Se autoproclamaba como reformadora que intenta inculcar los buenos modales en la tierra, pero Allah sabía que era mentirosa y cobarde. Encuentra a los que tienen la fe y les dicen, creemos, pero cuando se encuentran con los demonios les declaran, estamos sin dudas con vosotros, nos burlamos de los creyentes. El profeta, la oración y la paz sobre él, encontró difícil comportarse con esta categoría y a darle el lugar que le correspondía. No se había declarado verdaderamente musulmana para que pudiera tratarla a pie de igualdad con los asistentes y demás musulmanes si se atrevía a manifestar abiertamente su incredulidad para que sea tratada de conformidad a la ley musulmana.
Estaba vacilante ante la infidelidad y la creencia, no perteneciendo ni a una ni a otra. Por ello constituía para el Islam un peligro y una amenaza muy seria. El profeta sallallahu alaihi wasallam se encontraba en un apuro. Si le deja obrar como quería, limitándose a verla aparentemente musulmana y confiando la tarea de castigar a Allah, esto podría incomodar a los musulmanes fieles, dando a sus adversarios la oportunidad de infiltrarse entre ellos fácilmente. En cambio, si le declara la guerra, se caería en una guerra civil cuyas consecuencias son incalculables, indeterminadas e indeterminables. Por ello, optó por la paciencia antes de tomar una decisión, a pesar de ser consciente de que su presencia entre los musulmanes era como una epidemia. Un día, cuando los musulmanes volvían a la Medina después de una expedición contra la tribu de Banu Mustalaq, los hipócritas manifestaron abiertamente lo que sus corazones contenían, expresando cabalmente su odio y su rencor. Por su misericordia, Allah desveló sus intenciones y su hipocresía, detrás de las cuales se ocultaban y disimulaban su engaño y su traición. Al borde de una fuente de agua llamada Muraisi, Allah desbarató una conspiración que tramaban, descubriendo ante todo el mundo la manera cabal y elocuente su hipocresía. Cansados y agotados después del largo viaje, los musulmanes enviaron a algunos de ellos para traerles agua y llevar a las bestias al abrevadero. El lugar se llenó de gente que intentaba infructuosamente alejar a los caballos y a las bestias sedientos. De repente, Yahya ben al-Ghafari, el sirviente de Omar ben al-Khattab, y Sasan ben Masud al-Jahani, aliado de Khazrejita de Banu Auf, se disputaron el turno para dar de beber a sus bestias. Irritados, los dos hombres comenzaron a perder el control de sí mismos. El Ghafari dijo entonces: «Oh, los emigrados». Por su parte, al-Jahani pidió socorro a los asistentes, dividiéndose los musulmanes en dos partes para responder al llamamiento del paganismo y del sectarismo, como si el Islam no les haya inculcado que eran hermanos espirituales, que este lazo debe permanecer por encima de toda distinción de raza, lengua, color u origen, que el espíritu de partido y de pertenencia a una facción era algo remoto. Dos musulmanes se habían disputado, uno era emigrado y otro asistente. ¿Por qué cada uno tenía que recurrir a su clan para ayudarle? Por la gracia de Allah volvieron a ser hermanos y como tal debían cooperar para hacer frente al enemigo común y hacer lo posible para acercarse más el uno al otro, olvidando las malas costumbres que habían heredado cuando aún eran ignorantes. Pero desgraciadamente este llamamiento encontró un terreno abonado entre los hipócritas y los vacilantes. Los primeros lo recibieron con regocijo, mientras que los segundos se precipitaron a ayudar a uno y a otro en alarde de aprobación. Abdullah ben Abu Salul, el jefe supremo de los infieles y aliado de los hipócritas, estimó que podía aprovechar el suceso, obrando para sembrar la discordia y el odio entre los emigrados y los asistentes, antes de reunir a su alrededor lo que eran como él para decirles: «Por Allah, qué humillación, lo han hecho, ¿han venido a hacernos competencia o qué? Nos han tomado nuestros domicilios y se han hecho más numerosos que nosotros. Por Allah tenemos razón de decir: ceba a tu perro y te morderá. Por Allah vais a ver cómo nos van a expulsar de nuestra ciudad. Esto es lo que hemos hecho. ¿Qué obsequio hemos aportado a nuestra familia? Es el colmo. Para evitar lo peor, no nos queda hoy más que tratarles desagradablemente. En este caso, puede que abandonen el país e ir a encontrar refugio en otra parte. ¿No os dais cuenta en qué mal asunto os metisteis? Vosotros os sacrificáis, os enfrentáis a la muerte y ellos os pisan los pies para dar satisfacción a Mohammed. Existe en nuestra ciudad un considerable número de viudas y huérfanos. ¿Qué esperáis dar más? Habéis corrido riesgo compartiendo vuestros domicilios con ellos y este es el resultado. Os propongo hoy no dar nada a los emigrados, cesar de ser condescendientes con ellos, así nos dejarán tranquilos. Deben abandonar la Medina lo antes posible». Un joven practicante llamado Zaid ben Argam estaba presente. Zaid era conocido por su fidelidad y su amor al profeta, oración y bendición de Allah sobre él en particular y los musulmanes en general. Pese a su juventud, sus sueños giraban en torno a una sola cosa: ver a los musulmanes vencedores y unidos. Por ello encontró grosero lo que acababa de contar Abdullah, sacando de él un mal presagio, logrando medir en su justo valor las consecuencias de esta tentación.
Entonces se levantó valientemente y dijo a Abdullah, sin dar la menor importancia a su elevado rango ni su posición entre los suyos: por Allah, tú eres el humillado, alguien que no vale la pena, alguien que no vale nada, un paria rechazado por su familia y tu clan. En cambio, Mohammed está apoyado por todos de manera incondicional. Said dejó a Abdullah y se fue corriendo a ver al profeta, oración y bendición sobre él, para contarle detalladamente lo que había pasado. El enviado de Allah detestaba ver a los musulmanes divididos en sectas, objeto de tentaciones. Satanás logró sembrar el mal entendimiento entre asistentes y emigrados y la situación era grave. Los dignatarios de Hazret, que estaban presentes en el consejo que el profeta sallallahu alaihi wasallam convocó a raíz de lo sucedido en su casa, se levantaron y dijeron: «Oh enviado de Allah, Abdullah es un hombre viejo y respetado entre nosotros. No creas todo lo que te pueda contar un joven como Said, que puede que no haya comprendido lo que Abdullah dijo, o tal vez se trata de una difamación. A lo mejor estabas irritado cuando le has hablado o lo has regañado, encontrando él inadecuada tu reacción debido a que es joven y él un anciano. Probablemente ha escuchado mal lo que le habíais dicho». El profeta, oración y bendición de Allah sobre él, convocó inmediatamente a Abdullah. ¿Has dicho realmente, Seba, tu perro te morderá? Juro por el que te ha enviado el corazón y te ha encargado de transmitirlo, que no he dicho nada de esto y que Said es un mentiroso, dijo con audacia. Había jurado mentirosamente, convencido de que el profeta, que la oración y la paz esté con él, lo iban a creer. Pero Allah sabe que mentía. Incluso sus rasgos ilustraban su hipocresía. Omar bin al-Khattab propuso al enviado de Allah matar a Abdullah para ahorrar a los musulmanes la pena de soportar sus engaños. No obstante, el profeta, la oración y la bendición de Allah sobre él, se negó categóricamente explicando: «¿Qué diré a la gente si me acusan de matar a mis adherentes? Pide a la gente prepararse para ir a la Medina». En la madrugada siguiente abandonaron el lugar. En realidad, el profeta sallallahu alaihi wasallam no estaba acostumbrado a salir en una parecida hora, pero la necesidad exigía de él un tal comportamiento. Quería evitar la confrontación entre sus adherentes para acabar con la agitación en su cuna y poner fin al llamamiento del paganismo. Cuando el profeta, que la oración y la paz de Allah estén con él, emprendió el camino y a una distancia de Murais, se encontró con Asad bin Judeir, el cual se quedó asombrado al ver al profeta a esta hora. «Oh enviado de Allah, ¿quieres andar en parecida hora? ¿No has escuchado lo que vuestro compañero nos ha dicho? Ha jurado expulsar a los emigrados, humillarlos según sus pretensiones con los asistentes fuertes. Oh mensajero de Allah, puedes expulsarle de la ciudad si quieres. Él es débil y tú el fuerte». Luego Asad añadió: «Hazlo con amabilidad. Antes de tu llegada estaba muy bien estimado entre su pueblo, que por poco lo íbamos a elegir como jefe sobre nosotros. Después se encontró privado de todo privilegio, pensando que tú eras su rival y que le has usurpado el poder. Siente celo y tiene malas intenciones». El profeta sallallahu alaihi wasallam se puso en ruta hasta llegar a la Medina después de una larga marcha. Al llegar allí, Allah le insinuó a través del ángel Gabriel: «Cuando los hipócritas vengan a ti te dirán: testimoniamos que tú eres en realidad el enviado de Allah, que Allah sabe que tú eres en realidad su enviado, pero Allah sabe que los hipócritas son en realidad mentirosos. Toma un juramento por un escudo y se desvían del camino de Allah. Lo que hacen es detestable. En realidad habían creído, luego cayeron en la apostasía. Sus corazones fueron precintados y no comprenden nada. Cuando se les ve, se admira su corpulencia. Cuando hablan, se les escucha. Son en realidad como troncos apoyados contra los muros. Se imaginan que cada grito se dirige hacia ellos. El enemigo son ellos. Tened cuidado. Allah los combatirá. Como se descarrían de la vía de Allah cuando se les dice: «Venid, el enviado de Allah implorará el perdón de Allah para vosotros», vuelven su cabeza y se les ve alejarse orgullosos. Da igual que les implores el perdón de Allah por ellos o no, nunca Allah les perdonará, porque, en realidad, no guía a los perversos. Son ellos que dicen: «No gastes para mantener a los que viven junto al enviado de Allah para que se dispersen. A Allah pertenecen los tesoros de los cielos y de la tierra, pero los hipócritas no lo comprenden». Dicen: «Sin duda, si volvemos a la Medina, el más fuerte expulsará al más humilde». Allah pertenece la verdadera fuerza, a su enviado y a los creyentes, pero los hipócritas no lo saben. El profeta, oración y la paz sobre él, recitó estos versículos poniendo al corriente a los musulmanes. Se dirigió hacia Said, lo abrazó diciendo: «Has sido valiente, joven. Allah ha atestado que dices la verdad y que los hipócritas son mentirosos».
En cuanto a Abdullah, fue detenido por su hijo cuando se disponía a entrar en la ciudad. Se le impidió entrar, salvo si se muestre humilde y que reconozca que el profeta sallallahu alaihi wasallam, así como los creyentes, son los más fuertes y los potentes. El enviado de Allah ordenó al hijo de Abdullah de soltar a su padre, diciéndole: que Allah te recompense, déjale ir, tal vez volverá arrepentido hacia Allah. Ahora vamos a leer la historia del hombre vicioso. Tras la expedición contra los Banu Mustalaq, el profeta, oración y bendición de Allah sobre él, regresó a la Medina. La tribu de Mustalaq, que al comienzo se enfrentó al enviado de Allah, negándose categóricamente a responder a su llamamiento, se encontró de pronto atraída por la nueva religión. De esta manera se aliaron con los musulmanes a través del matrimonio para ilustrar sus buenas intenciones antes de convertirse al Islam en toda convicción. Cuando todo entró en orden y sus notables presentaron la pleitesía a Mohammed, oración y bendición de Allah sobre él, éste nombró a uno de sus hombres, al-Walid ben Uqba, como intendente encargado de colectar la contribución obligatoria de los ricos para ayudar a los pobres a cubrir las cargas familiares y sociales. Al-Walid asumió la responsabilidad, abandonando la Medina para llevar a cabo su misión. La familia Mustalaq, que esperaba su llegada, se precipitó al tener conocimiento de su salida de la Medina, a recibirlo y a festejar su presencia entre ellos. En efecto, estaba desde hacía tiempo en litigio con los Banu Mustalaq. Pensó que estos salieron para matarlo o para hacerle daño, de tal forma que tuvo miedo. Volviendo inmediatamente a la Medina, donde se presentó ante el enviado de Allah contándole falsas noticias, pretendiendo que Banu Mustalaq han renunciado al Islam y se habían negado a pagar la contribución obligatoria. Dijo el profeta, oración y bendición de Allah sobre él, que este pecado era imperdonable conforme a la ley religiosa musulmana y que los Banu Mustalaq debían ser castigados todos sin excepción. Al conocer los pormenores del relato de Walid, el profeta, que la oración y la bendición de Allah esté con él, se sintió como todos los musulmanes, irritado, deliberando inmediatamente sobre la cuestión y decidiendo finalmente conquistarlos a fin de darles una severa lección, como retribución por lo que habían cometido. Esta horrible noticia se difundió por todas las ciudades. Sorprendidos, los Bani Mustalaq se enteraron sin comprender el objetivo de esta conquista. Habida cuenta de que eran inocentes, seguían siendo musulmanes y nunca contemplaron oponerse al derecho divino. De esta manera se dieron prisa para evitar lo peor, enviando a delegados con vista a informar al profeta, oración y la bendición de Allah sobre él, de lo que realmente había pasado. Al llegar a la Medina, los delegados encontraron a los musulmanes totalmente preparados a conquistar su ciudad, pidiendo entonces ver lo antes posible al enviado de Allah. Cuando se presentaron ante él, uno de ellos tomó la palabra para subrayar: «Oh enviado de Allah, nos hemos enterado a través de uno de nuestros hombres que has enviado al Walid para colectar la contribución obligatoria impuesta a los ricos entre nuestro pueblo. Entonces hemos decidido salir a recibirlo para manifestar nuestra adhesión al Islam y nuestra voluntaria obediencia a Allah y a su enviado. Hemos recolectado nosotros mismos las contribuciones para confiárselas al Walid, para hacerle ganar tiempo y ahorrar esfuerzo. En efecto, nos quedamos totalmente asombrados al verlo volver sin decirnos nada. Poco tiempo después, nos enteramos de que ha pretendido que hemos intentado matarlo y que nos hemos negado a cumplir con la contribución obligatoria. Al-Walid no se ha limitado a inventar esta historia, sino se fue mucho más lejos al pretender que hemos renunciado al Islam. No hemos obrado en tanto que infieles y desde nos convertimos al Islam nos quedamos fieles a este culto». El profeta, que la oración y la paz estén con él, escuchó su justificación sin emitir una sentencia. Por su misericordia, Allah le insinuó los siguientes versículos para tranquilizar su corazón. «Oh vosotros que queréis, si un hombre vicioso os aportara una noticia, confirmadla con pruebas por temor a hacer daño a la gente, por ignorancia, y de tener un buen día que lamentar lo que habéis hecho. Sabed que el enviado de Allah, que está entre vosotros, obedecía en muchas cosas y que estaríais expuestos a dificultades. Pero Allah os ha hecho querer la fe, haciéndola atractiva para vosotros, y os ha hecho odiar la incredulidad, el vicio y la desobediencia. Estos son los bienes guiados». Y hasta aquí, inshallah, la lectura de hoy. Mañana y pasado creo que leeremos, 2 días leeremos la victoria, porque es bastante larguita. Espero que os haya gustado y espero veros mañana por aquí otra vez, inshallah. Bismillah. Lo dicho, chicas y chicos. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.